Hola, ¿qué tal, gente bonita que nos está escuchando? Porque los que estamos hablando somos la otra gente que no es bonita. Pero hay un colectivo muy variado esta mañana que estamos grabando para todos ustedes y esperemos poder abordar algo interesante. Nos acompaña pues un grupo selecto de la más variada personalidad, cada quien. Me acompaña Víctor Pasillas, me acompaña Abraham Duarte, Guillermo Moreno. Este día vamos a hablar en que es el podcast católico sobre un tema interesante desde la perspectiva que esperamos abordarlo, porque vamos a hablar por qué es tan difícil recuperar el estado de gracia, es decir, acercarse al sacramento de la confesión, y lo vamos a abordar pues de una manera que esperemos sea algo entre laicos, ¿no? O sea, que sí, sea algo que se entienda para todo el público, no es como que algo muy elevado, pues, ¿no? Tratar de hacerlo más ad hoc a lo que nosotros vivimos constantemente, ¿no? Que por cierto, pues estén al pendiente de este podcast. Para los que nos escuchan en Spotify, nos pueden encontrar así, ¿no? Podcast Católico en Spotify, o si no, en YouTube también nos puedes encontrar, ¿no? Entonces, y vamos a estar algunas personas en este proyecto, y ahora empezamos nosotros 4, ¿no? Y me gustaría que empezáramos a platicar sobre este tema. Por ejemplo, Guillermo, quiero que conozcan a Guillermo. Guillermo tiene miles de historias, tiene mucho conocimiento, y quiero que, por ejemplo, desde tu punto de vista, esa parte que mencionó José Luis, ¿no? Porque nos cuesta a veces mucho trabajo regresar pues a la confesión y a la comunión, ¿no? Yo creo que son importantes los términos, y Memo, que tiene experiencia en la cátedra, a lo menos en el catecismo con niños, mira, sacó sus apuntes y todo. No subo la barra. Vamos a explicarlo brevemente, Memo. ¿Qué es la gracia para un católico? Para una gracia, la gracia es estar en comunicación con Dios, es estar directamente comunicado en términos laicos, no plenos. O sea, una vez le puse a los niños ese esquema. Estaba un monito de palo así dibujado, y arriba está un círculo grande, y en el círculo decía Dios. Y una línea que conectaba Dios contigo. Y si tú estabas en estado de gracia, esa línea estaba conectada. Y el pecado borraba esa línea. Y ese concepto, los niños lo entendieron muy bien. Si estoy en pecado, no estoy... Estoy desenchufado. Estoy desenchufado de Dios. Muerta el alma para Dios, te dicen los sacerdotes, ¿no? Si lo quieres ver en términos graves, porque es lo más grave. Pero para entenderlo, es estar en enemistad con Dios, pues desconectado de Dios. Y Abraham, ¿por qué? Vamos a hablarlo, y quien quiera opinar, ¿no? ¿Por qué uno se aleja? Digo, es una pregunta muy tonta, pero a lo mejor ya en colectivo se puede complementar y ver otra arista que no se había visto. ¿Por qué uno se aleja? ¿Por qué uno rompe? Si Dios no es quien rompe ese lazo, quien jale ese enchufe, ¿qué hace que una persona diga, pues no quiero, y pierda la gracia? Antes que nada, pues buen día a todos, ¿no? Hay varios factores, José Luis. Primero, por ignorancia, porque la gente desconoce en realidad qué significa estar en comunión con Dios, lo que comentaba ahorita Guillermo, en la pues perfecta comunicación con Dios. Y en una segunda instancia, que por desgracia sucede más frecuentemente y más hoy en día en esta época, por comodidad, que la gente dice, bueno, pues es como, imagínense así que están como, pues, una comparación tanto cruda, como los cerdos que están así en el marranero, ¿no? Ahí en el lodo. Están bien a gusto, se están bañando, están dentro de su inmundicia, y ellos están ahí, pero pues nada más ven al cielo y aprecian lo bonito, la belleza del cielo y todo, pero pues prefieren quedarse dentro de esa inmundicia. Precisamente lo que sucede hoy con tanto materialismo, tantos placeres de cualquier índole que se ofrecen hoy en día en casi todos los medios de comunicación. Considero yo que esas son las dos principales, por desconocimiento de qué es lo de la gracia, estar en perfecta comunión con Dios nuestro Señor. Y en una segunda instancia, por esa comodidad de no querer hacerlo, ¿no? De querer permanecer en esa inmundicia, porque me siento a gusto, porque es más cómodo, es decir, todo lo que es lo mundano, ¿no? Ahora, hablando, porque lo vamos a referir, este podcast no es para convertir a gente no creyente, sino para animar a la gente creyente a que le caiga un poquito el 20, que nos caiga un poquito el 20. Si no, lo alejamos más. Sí, y para la gente, Víctor, para la gente que ya sabe qué onda, es decir, que conoce la fe, que conoce esto que está explicando Guillermo, que lo que está diciendo Abraham, que el mundo está mal y que nos va a arrastrar,
Porque aún así, con toda esa conciencia, ¿crees tú que es tan difícil? Digo, cada quien tiene su historia y apoyado en ella, pues puede decir, pues en mi caso o en el caso de alguien que conozco, esto es lo que pasa. Sí, como ahorita comentaba Abraham, hay muchas maneras de perderse ahorita actualmente en el mundo, ¿no? Yo siento que ahorita los pecados que se están cometiendo son muchísimos más graves que los que se cometían anteriormente. Entonces siento que es un gran peligro ahorita, por ejemplo, si tú cometes un pecado, ahorita los pecados, como repito, son más graves, te va a costar más trabajo acercarte a la comunión, a la confesión. ¿Por qué? Por vergüenza. ¿Y qué va a decir mi padre? ¿Qué cómo lo voy a decir? O sea, y si voy, y si no lo digo como es, voy a disimular y voy a estar haciendo una mala confesión. Entonces, pues voy a mejor a mantenerme de este lado y voy a tratar de cerrar mi culpa con ir todos los domingos a misa. A lo mejor decir, bueno, no voy a confesar ni comulgar, pero voy a quedar bien contigo, Diosito, yendo a misa los domingos. Pero pues bien sabemos que no simplemente es nomás ir a misa, o sea, tienes que recibir la comunión para poder salvarte, no nomás con la pura misa. Ahora, también he escuchado así muchos comentarios de muchas personas en redes sociales, ¿no? O no en redes sociales, también presenciales, donde ellos mencionan que no necesariamente que ya Dios pagó lo que tenía que pagar para nosotros podernos salvar. Entonces eso lo están tomando como comodidad de decir, bueno, si Dios ya pagó por mí y yo soy una buena persona y hago obras y esto y voy a misa, bueno, pues Dios me va a salvar porque ya pagó por mis pecados. Pero pues sí, pero pues también dijo nuestro Señor Jesucristo que tenías que recibir la comunión para poder gozar del cielo, ¿no? Entonces siento yo que esa parte está golpeando mucho, ¿no? Los pecados que ahora se están cometiendo son mucho más fuertes, cuesta más trabajo acercarte a la confesión y cierto que eso es lo que como que nos pone el frenito, siento yo, ¿no? Y Memo, ¿qué análisis te merece esa actitud de que de repente tomamos, ¿no? Que dices, pues yo soy católico, como dice Víctor, voy a misa todos los domingos, no mato a nadie, no robo, pero sentimos como que eso nos va a bastar para no, como si fuéramos un truco, un trato especial y un acuerdo así de esos que un contrato dicen a veces, ¿no? Y yo soy diferente a los demás. Humanamente, yo creo que la cosa es más sencilla. Por ejemplo, Víctor dice el pecado ahorita está muy mal. El pecado siempre ha sido el pecado. Desde que existe el pecado es el mismo. La ofensa a Dios es la misma. Hace 10,000, hace 5,000 ayer el pecado es igual. La naturaleza humana es la misma desde que existe el humano. Bueno, desde que lo corrieron del paraíso. Se autoexpulsó del paraíso. Entonces, dices tú, ¿por qué si tienes sobrepeso y quieres hacer dieta, pero no haces dieta? ¿Por qué fumas y sabes que fumar son venenos, pero te gusta fumar y no lo dejas? Y vete con todos los... ¿Por qué le haces daño a los que amas? Pues? Tú amas a una persona, pero la ofendes, pero la denigras, pero le haces algún tipo de daño. A nuestros padres, a nuestra pareja. Entonces, no, o sea, ¿por qué? Dices, es que yo... ¿Amas a tu esposa? Sí, la amo mucho, pero la tratas mal. ¿Por qué? Si la amas. Pues lo mismo, o sea, esa es la misma actitud que tenemos para con Dios, pues. ¿Amas al Creador? Sí, amo a mi Señor, mi Dios Creador, y soy católico y creo en la religión. Pero lo ofendes, pues. ¿Por qué? Por la misma razón por la que haces todo lo demás que haces mal, pues. Es una cuestión de hábitos, es una cuestión de no saber y de no creer, pues. O sea, creo en Dios, pero a lo mejor estoy mal, pero a lo mejor no sé. Entonces, sí, siempre a las personas que están alejadas de Dios, cuando les hables, no, que la gracia, la confesión y la imitación de Cristo, es como una persona en un gimnasio que le dice al gordo, oh, es que el ejercicio, una rutina diaria y las proteínas y el shake. Nosotros los gordos nos mandamos, pues tú, pero es igual para los dos, pues es una cuestión de hábito. ¿Cuál es el enfoque que le tiene que dar el entrenador al obeso? Pues una muy diferente que la que le das a alguien que ya hace ejercicio, pues. Y ahí, Abraham, por ejemplo, esta gente que somos así, y me incluyo, que te agarran de frente y un buen amigo que te pega una sacudida y te dice, oye, tú eres católico, sí, tú crees en Dios, sí, tú sabes que el mundo está bien amolado, sí, sabes que tú estás en pecado, sí, que si te mueres, aquella frase, o estoy en gracia o estoy loco porque no sé cuándo me voy a morir, y si yo estoy consciente de ello y no busco la gracia, pues estoy loco para correr tanto riesgo. Y sabes que
que no te puedes hacer pato porque todo, o sea, no puedes pecar de ignorante ya, es decir, ya lo sabes todo. Sí, vamos a confesarnos, no. O sea, ¿de dónde viene esa sin razón o qué? ¿Cómo explicamos eso? Híjole, pues qué buena pregunta. Yo creo que es un poco como lo que decía Memo ahorita, me voy a remitir a lo que decía San Pablo, ¿no? Mi cuerpo obedece a una ley que no es la de Dios, ¿no? Que él se sentía dice, yo no soy un gusano y no soy hombre, decía. Él hablaba ahí en la carta de los Corintios, hacía hincapié que llevaba una espina, ¿no? En su caminar, como a manera de metáfora, ¿no? Que precisamente era eso. Creo yo que la misma, no sé cómo decirlo, la misma, pero no me Ayúdale. Como la misma de esta, No, puedes salir tú, puedes salir tú. Puedes salir tú. como las sin ganas más bien el estar tanto tiempo, José Luis, metido en ese fango, perdido, haber perdido la gracia. Como decía San Agustín, el pecador, cuando una vez que cae en pecado, el demonio lo tienta de dos maneras, con desesperación y con tristeza, ¿no? Primero lo incita a pecar, y una vez que peca, lo mete en la tristeza, de arrepentido, porque naturalmente todo ser humano, cuando está obrando, si obra mal, sientes, aunque sea así muy minúscula, muy pequeña, sientes que algo está mal. Sí. Y busca satisfacer eso, decir, bueno, yo no me quiero sentir mal, ¿no? Pues por eso pues vemos tantas cosas ahorita, ¿no? Y tantos inventos del mal ahí de la nueva era y pues mugres así, ¿no? Y dice San Agustín, primero lo meten eso, en la desesperación, y después en la tristeza, porque ve que no puede salir de ahí, y lo vuelve otra vez a meter en la desesperación, y otra vez en la tristeza, de tal manera que el ciclo de pecado nunca deja de cesarse, no se cierra ese ciclo. Al estar tan enfocados en eso, en esa desesperación, en esa tristeza, y obviamente pues era estar pecando, como que uno se ciega, o sea, la misma de esta inmundicia como que lo ciega a uno, y no te deja ver, aunque ahí está la luz. Tú dices, bueno, pues ahí está eso, ¿no? Está Dios, y sabes cómo salir de ello. Pero esa misma arraigo en tanto tiempo, muchas veces que duramos así en ese estado de desgracia, que no estamos en el estado de gracia, en comunión con Dios, pues te produce eso, ¿no? Que te deja atorado, y uno mismo es el que se va haciendo eso. Como lo que comentaba ahorita al principio de San Pablo, que él sentía todo ese tipo de cosas, sin embargo él luchó, parte de lo que decía ahorita Guillermo, ¿no? De que es la voluntad, todo se remite a la voluntad de querer hacerlo. Ya sabes de eso, ya lo conoces, sabes que está mal, bueno, en ti está corregirlo. Ya si uno no lo hace, pues ahora no, sí pues que loco, ¿no? Es pues que sí, oye, bien fácil. En ti está, pues, oye, pues sí, es que pues es que es sencillo, ¿no? O sea, sí, suena muy sencillo, pero, por ejemplo, ¿cómo romper? Es decir, esa racha, ¿sabe? Ya el diagnóstico ya está, ¿no? Esta persona pues está maleada y está en un ciclo que viciosamente no va a salir por sí solo. Es decir, ¿qué orilla a alguien a regresar a la gracia? Supongamos los que por desgracia hemos tenido, pues... situaciones fuertes. No, bueno... No, hemos caído en pecados graves y horribles y asquerosos. Y hemos muchos bueno, años. No es un secreto de nadie. Yo, por ejemplo, por desgracia, mucho tiempo estuve años privado de la gracia, y por la misma gracia de Dios, que es ese amor de irte a buscar y de sacarte y de insistirte hasta más no poder, pues gracias a Dios ahorita no andamos tan mal, ¿no? Pero, Víctor, ¿qué es lo que, por ejemplo, no sé, pues estamos tratando de resanar un poquito? Esperemos que los malos pasos de uno puedan servir, y que yo sé que no siempre se escarmienta en cabeza ajena, pero a lo mejor lo que ya les podamos decir de la radiografía personal, pues les pueda servir. Es decir, Víctor, en tu caso también, ¿qué te llevó? O sea, si no quieres entrar en detalles, pues no los digas, ¿no? Pero a mí realmente, y seamos muy francos, porque no siempre es un paso ideal. Es decir, hay 3 razones para mantenerse en gracia de Dios, y pues no, las primeras 2 no son las perfectas, pero son válidas. Pues le tengo miedo al infierno, quiero ir al cielo, es decir, deseo el premio, que
no son las ideales, pero son válidas, y la excelsa que sería por el amor propio a Dios. Es decir, todos los que estamos amanchados en el pecado queremos que Dios nos tumbe el caballo como San Pablo. Y mientras eso no pase, no, pues hasta que pase. Y de ahí nos vamos, se nos puede ir la vida ahí esperando. Si pero, Dios no me tumba el caballo, algunos sí les pasa, pero son muy poquitos y son bendecidos. A la mayoría no nos pasó ni nos va a pasar así. Y esa tumbada del caballo puede ser es decir, quiero que Dios me tumbe el caballo cuando Dios dice, bueno, no ocupo tumbarte del caballo, o sea, hazlo bien, y al final pues pasan cosas que uno dice, uy, gracias a Dios pasó eso, pero quién sabe si hubieras podido tener la oportunidad, ¿no? Dios quiere que aprendas, ¿no?, a andar a caballo primero. Hay tragedias, hay unas tragedias. Entonces, de repente uno se le rompe el ciclo. Es decir, Dios tiene una mano tan grande que interviene y dice ya, pero no siempre pasa. Es decir, no puede una persona que está pues muy cómoda decir, no, pues es que un día Dios va a venir y va a pasar una tragedia en mi vida. Va a haber un accidente, voy a tener un problema muy gravísimo en la relación de pareja. O sea, ¿qué te ayuda, Víctor, a romper ese ciclo? O sea, ¿por dónde empezar a buscarlo? Bueno, pues en mi caso, como ahorita me preguntabas, pues sí pasó algo muy grave, ¿no? Que hizo que me acercara a Dios. Y fíjate, meses atrás de que regresara, tengo unos primos que se llaman Carlos y José, y ellos estaban constantemente... Son los del corrido ese, ¿no? Meses antes estaban diciéndome, no, pues que vamos a misa. O que vamos ellos iban a la adoración nocturna. No, pues que vamos. Y pues yo sí les decía, no, pues a mí no me hablen de Dios, yo no quiero saber nada de la iglesia. Pero curiosamente, meses después pasó algo que hizo que solo regresara a la iglesia, y de ahí ya no me aparté. Pero el consejo que yo les doy, que hizo que ya no me apartara tanto de la confesión y la comunión, porque pues obviamente somos seres humanos y somos débiles, y si nos apartamos un tantito, es que pues tengo un guía espiritual, que creo que todos debemos de tener, un guía espiritual, un sacerdote. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo llevo un mes sin confesarme y comulgar, el padre me dice, oye, ya llevas un mes. El próximo domingo te quiero con la asistencia perfecta, me dijo. No nomás que vayas a misa. Entonces, como que ya o sea, en cierta parte, como dice José Luis, no es la manera más correcta porque debería de nacer de uno, pero pues sí es una ayuda, ¿no? Porque al final de cuentas venimos siendo seres humanos débiles, pues. Entonces, pues ahí va, órale, pues ahí voy, le digo al padre, bueno, pues ahí voy. Esta semana me pongo a preparar mi examen y todo, y ya voy el domingo y confieso y comulgo, ¿no? Trato de que, pues obviamente... Un examen que siempre uno ha reprobado, ¿no? Pero, sí. Y va a seguirlo. Pero mira, pues... hay que ir a presentarlo. O sea, un guía espiritual es un lujo una que no cuestión podemos, muy ideal, que no podemos tener todos ahorita, ¿no? Ahorita que no hay sacerdotes. Bueno, ya que agarraste el micrófono, es que de pronto a mí me ha topado gente que intenta animar a otro, y que yo, habiendo estado en esa misma situación, yo entiendo por qué no responden más bien. No, fíjate, en San Francisco de Asís, en San Francisco de Sales, o sea, te están poniendo santos pues de muy alto nivel. O sea, casi. Entonces uno dice, bueno, pues yo qué voy a hacer enseguida de San Francisco de Asís, o qué voy a hacer enseguida de San Antonio de Padua, ¿no? Entonces, ¿cómo revisar? Bueno, es que siempre recurrimos también a San Agustín, que por algo pues es como... Pues para mí pues fue mi primera base de decir, bueno, pues si puedo caer tan bajo como San Agustín, pues ojalá pueda levantarme de perdida una parte minúscula, pero levantarme lo que él se levanta. ¿Qué consejo, Memo, darle a esas personas que a lo mejor lo ven muy lejos, pues llegan a lo que decía Abraham, una desesperación y no, pues yo no tengo remedio ni Dios, o sea que es un pecado gravísimo que el mismo demonio infunde, ¿no? Mira, los sacerdotes, y en lo que yo he visto, ¿no? Primero, la clásica anécdota que cuando pasa eso de que hablamos con alguien, es que la hermana de Santo Tomás le preguntó, ¿qué se necesita para ser santo? Y Santo Tomás le contestó, creer. Pero imagínate que eres la hermana acá. No es simple, o sea, sí, pues si quiero, pues te estoy preguntando, pero ¿qué hago? ¿Cómo le hago? O sea, obviamente la anécdota, la enseñanza de Tomás es primero que quieras. Todo el que viene y te pregunta, todo el que te escucha, que no va a misa. O sea, por ejemplo, Víctor hablaba que platicaba con sus primos. Pues. Si él no hubiera querido escuchar a sus primos y luego le hubiera pasado lo que le pasó,
a lo mejor no hubiera tenido efecto esa cosa grave que lo hizo moverse, pues. O sea, el querer, eso que dice Santo Tomás, es, ok, mi compadre que no se confiesa, que no se comulga y que anda con una vieja y que trae muchas broncas graves. O sea, estamos hablando de problemas serios, pues, porque no estamos hablando del que, ay, no me confesé esta semana. Ay, pues ese ya está del otro lado, pues. Y a lo mejor cae más duro, no sé. Estamos hablando del que tiene años sin confesarse. Lo único que no ha hecho es declararse que no es católico. Es católico y cree en la iglesia, pero hasta ahí. A ese, ¿cómo le hablas? En lo que yo he visto, en la experiencia de los sacerdotes no hacen eso que hacemos nosotros, de llegar y tirarle con todos los santos y los libros y las cosas, ¿no? Es mucha paciencia. O sea, una historia muy, muy bonita que yo recuerdo de Orlando, de allá de Guadalajara, de la oración nocturna. O sea, el Señor me dijo, yo era un alcohólico y me quise regenerar y empecé a ir a Alcohólicos Anónimos. Camino a las sesiones de Alcohólicos Anónimos pasaba por una iglesia. Y un día dije, pues voy a entrar, a ver, porque algo me llamaba. Y fue con el padre. Y el padre le dijo, quiero venir a misa. ¿Qué hacen aquí? Pues lo que hacen aquí yo lo quiero hacer. Dijo, lee este libro y ven mañana. Y él se quedó, pues, o sea, él esperaba que le dijeran, ¿no? que lo abrazaran y que le dieran un abrazo espiritual y lo levantaran. Una bienvenida. ¿No? Y volvió y le volvió a decir lo mismo. Entonces, o sea, el padre no le hizo más que, órale, si quieres, ven. Ah, sí vino. Ah, sí quiere. Otro que no hubiera querido, no hubiera vuelto y ya, pues, se hubiera ido derecho. Entonces, el consejo para los que andan muy lejos es mucha paciencia. Y no creer que tú vas a poder. Pues, yo hablé con mi compadre, yo hablé con mi comadre, yo hablé con mi suegra, yo hablé con mi abuelita, y ya la voy a convencer. Tú vas a sembrar una semillita. El que la va a germinar es Dios, y el agua que la va a arreglar son tus oraciones a la Virgen María. Pues, porque de otra manera, creer que tú puedes. Entonces, para el que está en esa situación, pues que no deje de escuchar, que no deje de hacer algo, una cosita. Pero hay pequeños tips también, por ejemplo, el ofrecer limosna y decirle a Dios, Dios mío, yo quisiera acercarme a ti, pero la verdad tengo tantos impedimentos humanos que no me hacen acercarme, pues, pero sí tengo la intención. Y hacer obras, ponte a barrer, ponte a manejar, haz bien tu trabajo, cualquier cosa que tú hagas y le ofrezcas a Dios, pidiéndole que te dé la gracia de acercarte. Eso es mucho, pero no esperemos nomás a que pues Dios baje y lo haga, pues, pero son pequeños. Y una vez que ya das ese paso de acercarte a la confesión y a la comunión, ahora ya con más razón en gracia, cualquier cosa que hagas, hasta por respirar, respiras y dices, Dios mío, este suspiro es por ti. O sea, todo lo ofreces y vas ganando y como que vas subiendo escaloncito tras escaloncito, pero va empezando con lo mínimo. Cualquier cosa que hagas, vele pidiendo a Dios que te dé la gracia de poder acercarte a Él, que te mueva, pues. Yo quería comentar ahí con Benato, complementando lo que decía Víctor. La gracia nos viene de Dios. No es que a uno le llegue o con lo mismo la produzca. Es que yo soy muy bueno. Mucha gente que ahora en YouTube y demás redes sociales, es que miren lo bueno que soy, dándole de comer al pobre, al necesitado, al perrito, a las plantitas, los pajaritos, etc. Eso no, si bien es cierto que es una obra buena, es una obra de caridad, pero se pierde. Se queda aquí en la tierra. Pues. Se queda en la tierra, es algo mundano. ¿Por qué? Porque la caridad, como pues dice San Pablo, vamos a decir, callada, ¿no? No le dice a nadie, no necesita estarle diciendo a nadie. Con respecto a eso y a la gracia, estrictamente hablando, hay dos tipos de gracia. Obviamente, pues todas venidas de Dios. Hay una gracia que es la tumbativa. Hay un libro muy bueno, ya viejito, de hace más de 20 años. Digo, lo que estamos en pañales todavía, no en ese entonces. La gracia tumbativa de André Rosart o Rosar, no sé cómo se escribirá, se pronunciará, perdón. Pero era un amigo que era de la ex Unión Soviética, que él narra una historia de un libro muy bonito que él escribió, que se llama Dios existe, yo me lo encontré. Lo cita mucho el difunto sacerdote jesuita Jorge Loring, ¿no? Y la verdad es que está muy bueno ese libro, y muy fácil de leer además. Ampliamente recomendable, ¿no? Saca. Sí, luego hablamos.
Ahí lo tienes tú. No, pues pura nada lo presto. Esos son como mis tesoros que dices. No, eso es lo que prestas que luego regresa. Ahí está, pues. La envidia es mala, pues. O sea, El egoísmo es malo. Mira, la envidia y el egoísmo de que lo preste no te lo quieren regresarlo. Por eso digo, no, le voy a hacer un favor, digo. Ahí tiene la clave para que todo el mundo regrese a la gracia. Y no la preste. O sea, quien quiera, ya sabe, le puedo sacar copias. Con este libro todos se convierten, pero no lo prestan. Pero no lo presta. No, ese libro, nada más narro así no, está muy interesante, la verdad. Pero a grosso modo dice el libro este. Él narra que fue, no me acuerdo en qué parte estaban, me parece que en España, Francia, una parte así, que se quedó de ver con un amigo de él. Total, que corre la trama y dice que entró a un templo a buscar a su amigo y le pasó algo muy interesante, eso viene en el libro, no lo voy a spoilear porque sí está bonito, pero que entró... Nunca lo van a leer porque no se los va a prestar, pero... Cuando guste ya se les puedo sacar copias, pero la cosa es que él entró siendo ateo y él dice, yo siendo ateo, porque era comunista, comunismo pues es ideológicamente ateo, yo siendo ateo ingresé al templo y salí creyente, dice. O sea, esa es la gracia tumbativa, ¿no? Así como la San Pablo, lo que decía ahorita Memo, de que te tumba del caballo. A San Pablo, que era así de soberbio, que se pavoneaba en todos lados, que el caballo lo arrojó y dice San Pablo que hasta tragó tierra, ¿no? La humillación así de completa, ¿no? Siendo el máximo general de los soldados así romanos, bueno, de los más pesados. Pues, y estaba ahí, pues, con el rostro en tierra, tragando tierra, ¿no? La humillación completa. Por un lado está esa gracia tumbativa, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Si hablamos, pues, ya de santos o algo, pues, está el caso de San Ignacio de Loyola, ¿no? Pues, ¿quién era San Ignacio de Loyola? Pues, ahí nos queda tarea de averiguar. Y hay otros casos en que ya no tanto es la gracia tumbativa. Está lanzando interrogantes nomás, ¿no? Viene el modo magíster el hombre. Sí, vino a dejar tareas, ¿no? O sea, No puedes estar, güey. A San Ignacio nomás necesitas un cañonazo en la pierna para ser como él, ya, sí. Bueno, San Martín de Porres, o Fray Martín. Y hay otro caso como el del doctor Alexis Carrel, el ganador del Premio Nobel de Física allá a principios del siglo pasado, el 1921, si no me equivoco, por allá. Que escribió un libro muy bonito también, se llama Historia de un viaje a Lourdes. El libro ampliamente recomendado, lo encuentras en cualquier librería, que ese también lo tengo y también lo cuido como si fuera oro, porque me costó mucho trabajo encontrarlo. En conclusión, sacan el libro a la Abraham y se van a convertir. Sí, se lo vamos a secuestrar. Y esa gracia es la gracia en que Dios nuestro Señor te lo demuestra así ante tus ojos. Pues. Es decir, ya no tanto una gracia tumbativa, sino que una gracia especial de Dios. Es decir, Alexis Carrel, que narra el viaje a Lourdes, que él cuenta que iba en un vagón, en ese entonces de España a Francia, etcétera, con unos colegas de él, se topó con una señora que estaba muy enferma, y él siendo médico, siendo premio Nobel de Medicina, pues con aquella altanería, abiertamente ateo ante el mundo científico de aquel entonces, que él mismo decía, se presumía, se pavoneaba de ser ateo, de burlarse de la fe y demás. Encontrándose con una señora en estado muy grave, él la revisó y le dijo, pues usted se va a morir, usted no va a llegar a Lourdes, ¿no? Y la señora le dijo, pues únicamente le decía, no, pues yo confío mucho en la Virgen, ella me va a hacer el milagro. Y él se rió en su cara, todo eso lo narra él en su libro, ¿no? Se burló de ella y todo, y llegó al punto en que le dijo, para que vea que eso es mentira, que lo de Lourdes es puro cuento y que son mentiras, que es falsedad de la iglesia y demás, yo mismo la voy a meter a la piscina y me reiré mucho de su cara, me dará mucha gracia, pues ver que pues es mentira, ¿no? Que no pasa nada. Total que cuando llegan a Lourdes, lo hacen, dice, más o menos parafraseando lo que dice el libro, ante mis ojos atónitos no podía creer lo que veía. Yo, que días antes... Le puedes variar, nunca vamos a saber si parafraseaste o no, porque nunca lo vamos a leer. Dice, ante mis ojos atónicos, yo que horas antes había diagnosticado, había desahuciado a esa persona, ¿cuál sería mi sorpresa al ver que ella, de propio pie, cogió sus no me acuerdo si era silla o muleta, no me acuerdo qué cosa para andar, y por propia cuenta salió caminando de ahí. Y no me pagó, dijo, ¿no? De pilón. No, y él narra todo eso, inmediatamente se convirtió, pidió perdón a Dios ante todo eso. Quiero cerrar nada más con una última cosa con respecto a lo que decía Víctor, lo que comentaban ustedes también. ¿Ya te vas o qué? Vamos empezando apenas. No, ese punto.
quiero cerrar este punto nada más por lo siguiente. Digo, siento que estoy hablando mucho, ¿no? Dios nuestro Señor siempre nos va a poner ahí el medio para alcanzar la gracia. Dios no abandona, y eso es muy cierto. Dios siempre está ahí. El chiste es que tú quieras verlo. Vamos a decir, si yo, por ejemplo, si tengo la luz aquí, no, es que no veo la luz. No, pero es que Dios no está y todo. Pues sí, qué chiste, pues tú te estás tapando aquí los ojos, ¿no? Sí. Y dices, oye, pero eso no es el chiste es que tú quieras. Hay una parábola muy bonita que, pues, en esos casos yo creo que sí es bastante útil, de Dios mismo en la segunda persona de Santísima Trinidad, que estaban 10 enfermos y se acercaron a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba pues caminando, ¿no? Que estaba predicando. De esos 10 enfermos, 10 me parece que eran sordomudos, no recuerdo bien. Leprosos, ¿no? O leprosos, perdón. Tiene Solamente razón, regresa de uno. leprosos, así es. Y los mandó, vayan al templo y ofrezcan su ofrenda y después regresan. De esos 10, nada más 2 me parece que regresaron nada más. Pero dice, ni siquiera alcanzaron a llegar al templo. Es decir, antes de que llegaran al templo a dejar su ofrenda, a ofrecer su ofrenda ante el altar, quedaron limpios. De esos 10, nada más 2 dejaron su ofrenda ante el altar y regresaron con Jesús. Y dice, con el rostro en la cara, no cesaban de lanzar loores a Dios y de agradecimiento y todo. Y aquí entra lo siguiente. Bueno, entonces, lo que comentaba ahorita Víctor. Tanto tiempo estuve perdido en inmundicia y demás. ¿Cuándo has ido con Dios? ¿De qué manera lo estás recompensando? Como decía San Agustín, tarde te amé, dulzura tan infinita y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro y yo te buscaba afuera, ¿no? Precisamente con eso San Agustín nos quiere decir que Dios siempre está ahí. Dios no nos abandona. El chiste, y ahora sí entra lo que decía Guillermo ahorita, de que la cuestión es querer, reconocer, y todo se resume a la voluntad. La voluntad de uno de querer reconocer eso. Porque es muy cómodo, ¿no? Estar ahí, sí, de no querer hacer nada. Pero el chiste, oye, ya te diste cuenta, por desgracia tuvo que pasar X situación grave de X índole. Bueno, pues ahora te toca a ti hacer lo tuyo, ¿no? Bueno, acabas de dar el clavo, porque yo sí llego a desesperarme cuando, pues de buena fe, tú discutes con tu amigo, con tu compadre, decía el Memo, oye, pero ponte las pilas, invitas, aconsejas, argumentas. Y no, o sea, te das la razón, tienes la razón. O sea, es que ya sé, te dicen. Sí, ya sé. Y luego, y ya. Y es desesperante. Y Víctor lo sabe porque a él le tocó batallar. Así como sus primos lo batallaron a él le tocó batallarme a mí, ¿no? Y hasta, oye, pero este vato, ¿por qué no se pone las pilas? O sea, y hasta cuando ya el 20 cayó, por una razón muy, pues superflua de mi parte, y realmente mi reflexión fue la siguiente, hablando de la gracia hace un momento. En el momento que en un sermón dominical yo escuché, puedes hacer todo lo que tú quieras, ayudar, o sea, donar todas tus riquezas y todo, pero si no estás en estado de gracia, no te vale nada. O sea, nada de lo que hagas bueno te abona para el cielo. O sea, tú puedes salvar al mundo de la enfermedad, puedes salvar un barco que se está inundando, puedes aliviar toda la pobreza del mundo, pero eso no te va a ayudar en nada a abonar al cielo, a tu salvación, mientras no estés en estado de gracia. Entonces dije yo, uy, estoy haciendo una muy mala inversión. O sea, fue mi pensamiento egoísta, pero fue una primera gracia actual, ¿no? Es decir, la gracia actual es, bueno, estoy pidiendo por esta persona para que lo que esté haciendo pues le ayude, le dé la gracia de que Dios le mueva esa voluntad. Y es lo que decía Abraham. Si él no quiere, pues, es decir, tú le puedes dar todos los argumentos y si no quiere, no quiere. Entonces, ese clic fue el que hice yo y dije, oye, estoy a punto de emprender un proyecto que me va a costar mucho trabajo y que al final de cuentas, pues, es trascendental y lo estoy arriesgando porque, pues, a lo mejor pues no voy a ganar nada para el cielo, pues aún así haga muchas cosas buenas en la tierra. Al final el proyecto no funcionó, y si el proyecto fue nada más para que yo regresara a ponerme en el confesionario y recibir los sagrados sacramentos, pues me salió muy, muy, muy barato. Entonces, Memo, ¿cómo debatir? O sea, con esas personas, bueno, no, ya dijimos cómo debatir. Más bien es
quiero que me platiques porque conocemos la tesis de San Pedro, de nuestro compadre. Entonces, yo pienso que cuando él me dio a conocer esa reflexión de que siempre queremos ser San Pablo, queremos ser San Pedro desde el principio, y San Pedro el resguarda de las puertas del cielo, la primera piedra angular de la iglesia, y casi nunca lo volteamos a ver en todos sus altibajos que tuvo. Platícanos para que a lo mejor a alguien le pueda servir, que se agüita, ¿no? Y dice, es que yo lo intento y no puedo, y regreso y caigo. Pues el tip que dio Víctor está muy bueno. O sea, bueno, si ya establecimos que hay que querer, ¿no? Porque el que no quiere no va a querer, y tú no eres nadie para convertirlo. Pero bueno, si alguien te escucha un consejo, se sienta contigo 30 minutos, un café, una cerveza, y quiere escucharte hablar de Dios, aunque no vaya a hacer nada al respecto, ya es algo. Ya se sembró la semilla, quiere. Muchas personas quieren que las convenzan contra su voluntad incluso. Sí, entonces, los tips que da él, una limosna. Ve a misa. ¿Sabes qué? Ve a misa y ya, una vez al mes. A lo mejor no te va a salvar, ni te va a lograr nada. Vas a ir a sembrar la semilla. Pues. Vas a ir a que una misa en ese año va a ser el sermón que ocupabas para el siguiente paso, el que sigue. Entonces, te refieres al de Cuba, dices, no. Sí. Está complicada eso. Mejor invítalo a él para que lo explique. Yo creo que sí, merece otro programa, sí, otro podcast completo, ¿no? Entonces, la que dice Víctor es muy buena. Y también nosotros no creernos que yo lo voy a convertir, ¿no? Si empezamos por ahí, estamos mal. Uno debe ser la caridad que siempre predica Abraham. Y todo lo que lo hacemos con caridad, pero no dices, porque yo convencí a mi amigo de ir a la iglesia, ahora es santo. No, ya. No, para empezar no fuiste tú. Sí, pues, no hay que caer en eso tampoco. Sí, pues sí, la caridad es ayudar por amor a Dios, y hasta ahí, pues. Y no creer. Y después viene lo que no está ni en él, lo que no está en él, pues está la oración, está lo que nosotros mismos ofrecemos. Pues uno reza por no pecar. Y después hay que rezar por ayudar a otros también. Pues ya, o sea, hay un ejército de devotos que se encargan de eso, y hay que incluirnos todos en esas oraciones, porque si no, es difícil. O sea, la vida es difícil, el mundo es difícil, pero ganarse el cielo no es difícil. Pues es, a fin de cuentas, una cuestión de voluntad, y para mí lo mejor es lo que dijo él, las cosas pequeñas. No, y es que, por ejemplo, a lo mejor él trae cargando muchas situaciones, pues, ¿no? Y tú, si ves, por ejemplo, a un familiar o ves a un amigo, lo ves que va caminando y que va cargando a lo mejor con mucha madera o cualquier cosa, ¿qué es lo que haces? Vas y le dices, ¿qué onda? Te ayudo, y le ayudas. En este caso, si tú ves que él va cargando con eso, tú puedes acercarte y decirle, ¿sabes qué? Te ayudo. Y si te dice que no, bueno, te apartes, pero ahí hacer lo segundo, ¿no? Empezar, bueno, sí. Dios mío, esto es para que le des la gracia a mi amigo de acercarte. Te lo ofrezco con mucho cariño. Tú ya estás bien, tú ya vas a misa, tú ya vas y te confiesas, comulgas. Eso tiene muchísimo peso. Y tú, si realmente lo quieres y buscas el bien de él, lo vas a ayudar muchísimo. Y ese tipo de situaciones te ayudan muchísimo más a que si tú llegas y él tiene a lo mejor problemas de otro índole, mundanos, y le das esa ayuda que a lo mejor muchas personas no se lo hubieran dado, eso queda por de fuera. Esto es más importante porque es la salvación eterna. Entonces, eso a lo mejor muchas veces nosotros no lo hacemos por otro amigo, y lo queremos mucho y no lo hacemos, y vemos que está mal, y vemos que no se acerca, y que por más que hablamos, pero no hacemos también nosotros nuestra parte de, oye, Dios mío, aquí está, ayúdame, ayúdalo. Yo creo que pocas cosas a mí, yo creo, y a Víctor más, que es más llorón que yo todavía, conmueven tanto así a nivel sensible, porque vamos a entender que la gracia no es sensible, ¿no? Uno puede decir yo como los cultos protestantes, que se sienten que están en la gracia porque es mucha alegoría, mucho sentimiento, pero realmente eso no, o sea, la gracia no es sensible. Uno puede sentir que es el peor pecador y a lo mejor está en amistad con Dios en ese momento, aunque sea el peor pecador, pero está en amistad con Dios porque no ha perdido la gracia, o vienen los escrúpulos después de comulgar. Bueno, son otros temas, ¿no? Te bañas porque estás sucio, no porque se siente bien bañarse. Exactamente. Entonces, uno puede decir, yo siento que
estoy en gracia, yo no le hago, pero no, o sea, realmente es una cuestión de así muy puntual, ¿no? ¿Estás o no estás en gracia? Y hablando de eso, es decir, pocas cosas a mí me dejan a moco tendido satisfactoriamente, gracias a Dios, que ver a alguien que yo sé que hace mucho tiempo no se acerca a los sacramentos, sí. y de repente ver que ese amigo tuyo que le insististe, Sí. pum, va y se pone porque va a comulgar o lo ves en la fila para confesarse y dices tú... O no o sea, necesariamente que sea tu amigo. Por ejemplo, yo he visto a personas que no tengo comunicación claro. con ellas, que son de la iglesia y que veo que se acercan. Y fíjate, siempre que veo que se acercan. No y es que uno se comulgan. esté fijando quién comulga, no. No, es que generalmente Lleva pues, la tú te das listita cuenta y- y sabes quiénes son generalmente, ¿no? Y yo digo, me pongo feliz y siempre digo, si yo me pongo feliz, imagínate Dios que es tu creador, ¿cómo se pondrá? Si uno que es un simple mortal se pone feliz, eso me ha pasado a mí también. Sí. Sí, habrá más alegría en el cielo por un pecador arrepentido, ¿no? Que 100 justos. No, y también, perdón, no se va a dar de muchas maneras. Pues unos van a empezar jóvenes, otros van a empezar en su último minuto de vida y unos no lo van a hacer también. Es una realidad. Es una realidad. Y puede que al revés, uno que medio se mantiene ahí, a la hora de Y la al hora final, caes pues, en lo sí. peor. Eso se me hace bien triste. Eso me da mucho miedo a mí, la neta. Que a la Sí. hora de la hora, después de haber batallado Es que tanto, nadie estamos la riegas, exentos. Pues no. Nadie. Ahora, yo quisiera aprovechar, casi ya estamos en el último tercio de esta sesión, que compartiéramos precisamente eso, porque al final es con lo que la gente se queda con las anécdotas. O sea, yo ahorita no me acuerdo de lo que dijo las citas de libros, yo me acuerdo del señor de la adoración nocturna que llegó. A mí me ha tocado en la iglesia a donde vamos a misa, y de repente, porque pues es donde vas frecuentemente, ¿no? Digo, te puedes meter a otra iglesia que andas de visita o algo, pero no conoces realmente a la comunidad. Gente que se nota que va pasando por ahí. Y me acordé cuando dijiste del señor que iba camino a otra parte y se metió a la iglesia porque sintió a ver qué hay aquí, ¿no? Y sí me ha tocado ver gente que tú dices, oye, esta persona a mí se me hace que trae un broncón, iba pasando y entró buscando aquí consuelo, ¿no? Y uno piensa, ojalá se quede. Entonces, pero como somos muy norteños, pues sentimos, no, si voy y le hablo, pues lo voy a enfadar, lo voy a asustar o lo voy a agobiar. Entonces, sí hay esa gracia que de repente se da, pero podemos hablar de la que nosotros conocemos con mayor antelación, es decir... Nuestra tumbada del caballo. No. O compartir anécdotas sin decir nombres de, oye, yo tenía un amigo que funcionó así. O sea, es decir, que la gente vea cómo se da esa conversión para que busquen, es decir, en el ejemplo, pues ese consuelo y esa motivación, porque de nada sirve citar 20 veces si lo que nos recordamos más son las anécdotas y cada quien empiece. Yo me acuerdo de fulanito y yo le dije, no me dijo y no quería y al final... Ahí me anda correteando a mí, como dijo Víctor, ¿no? A mí me andaban correteando y al final pues llegué y aquí estamos dando la lucha. ¿Quién quiere empezar? ¿Anécdotas de propias o de terceros? Con todo respeto de cómo se dio y al final si terminan en esa bonita escena donde y estaba ahí y luego llegó él y dije, ay, por fin estamos aquí los dos, pues qué suave. O también puede ser el caso contrario, ¿no? Que también ilustra, aunque sea lamentable. ¿Aquí el Abraham? Bueno, voy a platicar la anécdota personal, ¿no? Muy pocas veces lo he contado. Así es que van a tener la exclusiva, ¿no? El privilegio que Sí. de la exclusiva. Sabía que esto habría valido la pena, ¿no? Más fácil tener la exclusiva esta que su libro. ¿No? Bueno, ya lo saben. Bueno. Eso es Mientras no sea debatible. inclusiva todo, ¿no? Durante muchos años un servidor anduvo ahí en algunos malos pasos, nada muy grave, nada de vicio y esas cosas, sino que megapasos. Mucho tiempo, algunos años estuve en el rollo pues entre agnóstico y ateo por ahí, ¿no? Algunos años duré en Apaguen eso. las cámaras, ¿cierto? Y tenía mis razones, sin embargo, irónicamente en ese rollo no andaba muy metido en ese tipo de cosas, sí leía cosas ahí, Hasta ¿no? que leyó el libro ese que no nos quiere Sí, prestar. de Andrés Rosar, ¿no? Pero irónicamente siempre sentía pues algún apego, ya no personal, ¿no? Hacia la Virgen de Guadalupe, siempre desde muy chamaco y más en esas situaciones. Sucedieron algunas cosas en la vida personal, algunas cosas, experiencias fuertes
Y algunas de ellas ya relacionadas pues directamente pues con el satanismo, ¿no? Que no es como lo pintan ahora los payasos que parecen de trogloditas, ¿no? Así cavernícolas, sacando sangre por la boca. El satanismo no es eso, ¿no? Eso es otra cosa muy, muy distinta. No se trata de matar un gallo negro y cortarte las venas. Esas son tonterías, no son payasos, esos son ridículos. No lo defiendas tampoco, ¿no? No lo defiendo. Lo que pasa es que yo creo que es importante. No, es algo que jala mucho y está ganando cada vez más terreno. Porque lo pintan como algo bonito. Más sutil. Pero en realidad, más sutil, pero es muy mundano en es realidad. Es mucho más grave, pero menos aparente. Ese es lo peor del caso. Es algo muy, muy delicado, muy grave, que la mayoría de la gente no sabe a qué se está metiendo, hasta que ya estás ahí y dices, a la torre, dices. Yo nunca anduve por ahí, ¿no? Pero sí me tocó conocer gente que sí era, pues, que siguen siendo algunos de ellos, ese tipo de cosas, y dices, a la torta. Con base a eso, a esas experiencias, a esas amistades, sí me pasaron algunas cosas que dije, pues, oye, esto pues no es algo normal, ¿no? O sea, no es, por ejemplo, normal que se te rompa, como si le dieras un puñetazo al vidrio que estás viendo enfrente, ¿no? Dices, no, pues, o sea, con mi visión así de telequinesis rompí el vidrio, ¿no? U otras cosas como que te avienten, o te golpeen, que te ahorquen, que te arañen, cositas así. Está muy interesante eso. Pero eso se me antoja más platicarlo a medianoche, ¿no? Con rayos y todo. Pero me perdí. Pero bueno, ¿qué te pasó? Bueno, la cosa es la siguiente. Cosas así fuertes. Un día un amigo me dijo... O sea, tuviste experiencias metafísicas, ¿estoy entendiendo bien? Sí, cosas así ya pues graves, ¿no? Que sí andaba muy perdido. Ya no en particular, un día que estaba platicando con un amigo, ya estábamos platicando de esto y dije, bueno, pues ¿por qué no? Ya cuando me acerqué hacia la iglesia, que vi todo aquello, pues así sentí algo que decía a la torre, ¿no? O sea, como que algo me picaba así, ¿no? Una espinita. Yo pensé que los demonios esos que estaban atormentando a María. No, ya cuando llegué así a la iglesia, de la misa que fui en no sé cuántos años no iba, ya me llamó la atención y dije, bueno, pues o sea, como que algo ahí pasó, no sé cómo decirlo. Ahorita decías algo muy importante, José Luis, que la gracia no se siente, ¿no? Yo la verdad no sentí nada, o sea, dije, caramba, o sea, como que entendí más bien, más que sentir, entendí, dije, oye, pues aquí es donde debo de estar, ¿no? Gracias a Dios, eso fue hace casi ya 20 años, ¿no? Ya voy ahora en julio, fueron 18 años. Y pues ahí sigo, ¿no? Pues gracias a Dios, con mis altibajos y todo, más tropezones que levantadas, ¿no? Pero pues ahí andamos. Y la cosa aquí es que yo no me siento o no creo que sea por mí. Es que por mí estoy haciendo esto y todo. Así como lo que decían ahorita, que muchos chavalos que hay en redes sociales y todo. Es que yo hice esto, ¿no? O sea, pues yo no siento que hice nada, ¿no? O sea, Dios es el que hizo todo, ¿no? Él es el que pone los medios, al final de cuentas. Y pues gracias a Dios, pues ahí seguimos. Y hasta el día de hoy, pues obviamente pues le doy gracias a Dios, pero sigo entendiendo que eso es algo así como que, bueno, en aquel entonces fue una plática con un amigo que me tocó ir a misa y pues entendí en ese momento, ¿no? Para mí fue algo más bien como de entender, más que de sentirse bonito o como que, ya el respiro. Claro. Fue como que entendí y dije, pues aquí es donde debo de estar, ¿no? Ya déjate de cosas. Sí, cada quien le toca la parte. Por ejemplo, yo llegué de la manera emocional, como dice José Luis. Soy muy emocional, a mí me llegó de la manera emocional. A ti de lo racional. Sí, Víctor, si no llora, siente que no se confesó, dice. Yo soy más así de ese rollo, sí. No, pues que está bien, hay muchos caminos para la gracia. En mi caso no fue, pues yo no tengo un caso en que diga, yo me di cuenta de cómo esta persona se fue acercando y empezó, no voy a decir que se convirtió, voy a decir, empezó el camino en su mejor espiritual, que no se acaba hasta que te mueras. Porque ninguno de nosotros nos convertimos y ya, pues a todos, los que han tenido una experiencia de estar totalmente alejados de Dios, a intentar acercarse, empiezan el camino de intentar acercarse y mantenerse. Y en ese 2 pasos para adelante y 1 para atrás, así es para todos. En mi caso, pues, fue una cosa muy curiosa. Pues yo fui criado en el catolicismo, entonces para mí era lo normal y como todo lo que es normal, pues te enfada. Y me enfadaba, ¿no? Y me enfadaba y no quería ir a misa como cualquier adolescente.
Una vez le dije a mamá, peleándome en mi rebeldía, y me cae gordo ir a misa y voy porque me obligan. Y me dice, mamá, pues tiene más mérito así, porque si vas aunque no quieras, vale más. Que me mató el gallo en la mano bien machín. No le he ganado mi mamá. Total que en mi familia hubo problemas muy serios, muy duros. Y mi papá fue el que puso el ejemplo. Pues mi papá estaba hasta arriba y luego hasta abajo, y para salir desde abajo batalló mucho. Y empezó a salir. Y entonces, en mi vida de adolescente, tuve una encrucijada, pues, o me peleaba con mi familia, especialmente con mi papá, o le ayudaba. Y decidí ayudarle. Ya en la cuestión familiar que tuvimos, pues decidí acercarme con él. Yo no me acerqué a la iglesia, él empezó a ir a la iglesia, yo medio iba a misa, pues, y ya. Y pecaba feo. Me quedo corto, si digo feo. Entonces, ya pasaron los años, tenía 21 años, y pues ya mi papá ya estaba entrado en su camino espiritual y en su vida, ¿no? Y pues bueno, pues ya me empecé a acercar con él también. Él fue el que me inició en la oración nocturna y otras cosas, ¿no? Que ya dejé, por cierto, antes que me regañen aquí. Y entonces un día tenía 21 años, acababa de iniciar la universidad. Ya la habían abierto la universidad, ¿no? Sí, ya. la primera universidad de México abrió un módulo en Sonora y acaba de empezar la universidad y fui a un retiro espiritual que me dan mucha flojera, la verdad. Los retiros espirituales para mí son un suplicio, me dan mucha flojera ir. Y si puedo no voy. Y me van a regañar, ya sé, pero es la verdad. Entonces, pero fui porque, no sé. Digo, este consejo le va a servir a los que les da flojera ir. Sí, ¿no? pues es que es en serio, mira, pero fui porque, bueno, pues si estaba en ese plan de ponerme bien con mi familia, pues voy a ir al retiro. Y fui. Y no me acuerdo qué fue el retiro, más que de una cosa. El padre dijo, tienes que hacer algo por tu iglesia. Algo, lo que sea, pues tienes que ayudar. Fue un llamado desesperado del padre. Y aquí estás 20 años después haciendo un podcast. Y así empecé. Entonces fui con el padre, pues yo acabo de empezar a estudiar para ser maestro, pues quiero dar clases. Ni siquiera sabía ser maestro todavía no sé. Pero le dije, pues así que voy a dar catecismo. Y bueno, y empecé a dar catecismo. Y no sabía nada de catecismo, entonces me puse a estudiar para catecismo. Y toda mi vida fue prepararme para enseñar, y enseñando aprendí, y aprendiendo me acerqué, porque cuando leía sentía unas cachetadotas tan grandes que ya no me podía hacer tonto más tiempo. Entonces mi caso, mi ruta a la conversión fue la lectura y la enseñanza, y he tratado de enseñar al que pueda. Si alguno me ha escuchado y le sirvió, bendito sea Dios, pero yo no sé de alguien, ¿no? Pero a mí sí. Pero precisamente, fíjate, hay algo muy importante que nosotros debemos de rescatar de lo que acabas de decir, porque generalmente la mamá es la que arrea y jala a la familia, ¿no? En tu caso particular, te acercaste por medio de tu papá, y qué tan importante es la figura del padre, que fíjense, pues jaló en ese caso su ejemplo para que tú te fueras acercando. Y cómo un padre de familia puede hacer eso mismo ahorita en estos tiempos, de llevar a su familia, porque eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando estamos casados, nosotros debemos de guiar a la familia, no la mujer jalar, o sea, los dos, no, obviamente, pero el padre es el cimiento, pues. Y ahorita vemos cómo la figura del padre, del papá, está desfigurada y está totalmente por los suelos. Y el ejemplo que acabas de dar es muy bueno para esta época, para las personas que nos están escuchando. Tomar ese ejemplo y retomarlo, porque antes sí antes creo que era más difícil, ¿no? Como te digo, la mujer es la que... Pero yo creo que ahorita nos están pintando a los hombres, y como ahorita nos están bombardeando por medio de la música, de ser infiel, de estar con muchas mujeres... Órale, ese es un ejemplo que nosotros debemos de tomar y empezar a jalar a nuestra familia, ¿no? Eso es muy importante. La madre enseña la devoción, pero la responsabilidad de la vida espiritual de la familia es del papá, ¿no? Bien, pues eso es otro tema que hay que abordar en otro podcast, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Y bueno, yo nomás ya para concluir, voy a compartir una anécdota. La más reciente, no es porque haya muchas, pero no me acuerdo de otra así como interesante. Ya la pusieron muy alta la vara. Yo tenía un jefe en un trabajo que yo tuve de ventas,
Y él era muy dado a los temas religiosos y un día me agarró de buenas así, de esas que no llegaba ningún cliente, nada. Y ya, ¿y tú vas a misa? Sí, le dije, voy a misa. ¿Y a dónde vas? Pues procuro ir pues todos los domingos y voy a tal iglesia. Y me dice, ¿y qué tiene diferente esa iglesia? Porque yo voy acá y yo me siento muy desprendido. Me dijo, no, le dije, pues la única diferencia es que se sigue el ritual antiguo, donde la misa es en latín y el ritual pues es el que se consagraron tantos santos. Y como que de ahí se le quedó la espinita y debatía conmigo, bueno, compartía conmigo impresiones, ¿no? Fíjate que yo he querido ir porque siento como que es más solemne y yo siempre dando... Total, dejé de trabajar ahí, nunca, él también dejó de trabajar ahí. Eso fue hace como 6 años, yo creo. Y hace 3 semanas me marcó así de la nada y dije, no, este vato ya anda en los bitcoins, se va a andar algo, me quiere invitar, ¿no? Me va a meter al Amway, dije yo. Y yo, ya me las sé todas, ya estuve en todas, dije yo. ¿Y qué onda? Y yo así contestándole con, ya la defensiva, ¿no? Oye, me dijo, la misa donde de que me comentaste, yo ahorita estoy en Mexicali. ¿Conoces algún lugar donde pueda ir a una misa tridentina? Me dijo. Y yo, no sé exactamente la dirección, pero ahorita te averiguo. Para esto él ya había googleado, ¿no? Me aparece una aquí, pero parece que es un domicilio particular, no es una iglesia, o sea, no hay un templo. Y ahorita te averiguo. Y ya le marqué al padre y luego me dice, sí, pues hay un padre que va para allá y hace misa en una familia, y en la casa de una familia, y pues ya le mandé el número y le dije, pues ahí está la invitación a mi amigo, ¿no? Hace poquito que el padre fue para allá y me dijo, aquí estoy con tu amigo, o sea, ni siquiera, aquí estoy con tu amigo, lo vi ahora en misa, porque él me dijo, oye, y puedo, o sea, ahí están dando la comunión, o sea, pues sí, le dije, si te confiesas, pues puedes comulgar, o sea, estás bautizado y pues, o sea, no hay nada diferente, simplemente pues que a lo mejor vas a encontrar pues más solemnidad y vas a encontrar a lo mejor lo que no has encontrado, porque él se sentía muy desilusionado digo, esto es otro tema, ¿no? Con ciertas polémicas que se han dado desde el Vaticano, y decía yo, a lo mejor ya me hicieron dudar, pues me voy a la raíz que es la misa genuina que siempre fue, y al final del día, pues con eso me quedé. O sea, el mensaje que el padre me dice, vi a su amigo, o sea, yo ni siquiera lo llamo mi amigo, pues, pero, o sea, a lo que me refiero es, yo que era un conocido de él, compañero de trabajo, subalterno, y no esa semilla se quedó nada más por no decir, o sea, por no quedarme callado, por no decir, sí, ni siquiera yo lo forcé. Fue eso que decía el Memo al principio, una semillita. O sea, no, imagínense ustedes mi gusto. Sí, mi gusto cuando el padre me dijo, fíjate, o sea, se movió por algo que un loco le dijo que trabajaba con él, que no había hecho ninguna venta ese día, y pues nos pusimos a platicar y ya Dios obró lo demás, pues. Ojalá que eso le dé una continuidad, pero de alguna manera es el inicio, pues como dijo Memo, no es que ya esté del otro lado, pero uno dice, mira, y a mi compadre que todos los fines de semana, entre semana, le digo, lo invito y no cuaja la gelatina esa, y allá otra que no sabes dónde va a crecer. Entonces es importante siempre pues profesar con la palabra, pero sobre todo, como dijo Víctor ahorita, con el ejemplo, ¿no? Ahorita te van a empezar a reclamar todos tus compadres que sí, ¿a quién le estás tirando tierra? Tengo muy poquitos, es fácil saber a quién. No, pues está bien, pues qué gusto poder estar aquí en este podcast, y la gente que nos escucha y nos ve, pues síganos y compartan esto, síganos, porque va a haber más personas, va a haber muchísimos más temas muy importantes que realmente nosotros ocupamos mucho en estos tiempos que estamos viendo, pues bastante cochinero, ¿no? Pues tratar de hacer la contraparte en redes sociales, ¿no? Y que ustedes estén al pendiente y saber que nosotros vamos a estar tratando de hacer este tipo de contenido, y que saquen algún provecho, algún tip, algún consejo. Cuenten su experiencia, sí. Sí, y como bien dice José Luis, o sea, en base a las experiencias de cada uno, y creo que eso es lo que impacta más, ¿no? El ejemplo de otras personas que es en lo que estamos viviendo, ¿no? Pues José Luis, creo que
No, gusto. se agotó. No, yo tenía aquí como 3 tópicos más así sobre la confesión, pero eso ya es otro tema. Pues ya, el que quiera animarse, pues ya vemos ahí. Yo tengo un montón también. Porque siempre es pero ¿quién mataste a alguien? ¿O por qué no te quieres confesar? Pues aunque hayas matado a alguien, también eso se perdona, ¿no? Pero pareciera que traemos unos pecados más graves, pero es lo que decía Abraham, pues es la falta de voluntad, ¿no? Y obviamente es vergonzoso confesarse, porque pues si no lo fuera, entonces es lo único que Dios te pide, ¿no? Que vayas y te humilles ahí. Sí, que fíjate, en un principio... Te voy a poner un espejo aquí. Pues. En un principio cuando me acercaba, eso es otro consejo, cuando me acercaba y pues obviamente pues venía arrastrando pecados horribles, ¿no? Que decías tú, híjole, y volví a caer, qué vergüenza. Siempre decía, bueno, si yo voy y le digo al Padre cuál fue mi pecado, Dios se va a poner feliz. Y fíjate, eso me movía a desprenderme de todo lo que sentía yo. Decía, bueno, si ya la regué, es como decía yo, es un amigo que la regué y trato de componerla y hacer algo para que esté feliz. Y si el decirle eso, que a mí me cuesta mucho trabajo, lo va a hacer feliz, pues lo voy a hacer. Y lo hacía. Y esa cosita tan, a lo mejor muchos les va a dificultar, pero a las personas que, no sé, que quieran probar ese tip, háganlo, a lo mejor sí les funciona como a mí. Pues ya será bueno darle la segunda parte ahí a ver quién jalan de invitados para, pues ya el que quiera, pues ya hablamos sobre el pasito que sigue y cómo se tropieza uno también. A darle. Hagan preguntas también, si alguien tiene preguntas ahí nos contactan a través de Sí, Víctor. manden un correo, pues ahorita no tenemos del programa. A donde quieran, dijo que pueden mandar un correo a, no sé, a lo mejor a donde ustedes gusten. Es contacto arroba Víctor Provida. Víctor Pasillas Provida. VíctorPasillasProvida.com. Ahí. Y es que la Abraham es el que se encarga ahí de ese rollo. Por eso se acordó. Ya no me acordaba. Ahí pueden enviar un correo y nosotros vamos a darle respuesta y vamos a meterlo ahí al programa. Ahorita lo va a dar de alta la Abraham de volada. Yo siempre tengo la pregunta final, la respuesta para todo. Mi respuesta final para todo es pregunta al Padre. Sí, pregúntale. Así la dejamos. Sí. Pregúntale al Padre. Sí. Muy bien. Chicos, pues Dios los bendiga. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos escuchado. Gracias. Dios los bendiga. Alema, excelente día.